¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Todavía traen energía? Ya llegó la mejor parte de la noche. ¿Están listos? Ready. Listos para aprender, para crecer, para acercarte más a Dios por medio de su palabra. Dice que conocemos, que el Señor nos da revelación, el Espíritu Santo viene y habla a tu corazón por medio de la palabra. Ya jugamos, ya convivimos, ya alabamos, adoramos, hasta nos pusimos en oración. Todo eso es importante, pero todo eso es para venir a escuchar la palabra. Todo eso es para preparar lo que vamos a hacer ahorita. Debes de estar emocionado y bien contento así como el Isaac. Vamos a continuar con la serie ¿Quién es y a qué vino? Quiero que abran su Biblia al libro de Marcos y le pongan una bookmarker ahí, porque vamos a estar viendo mucho de ese libro. ¿Quién es y a qué vino? Estamos estudiando el libro de Marcos. Y yo titulé mi parte 2, El bueno, el muerto y el enfermo. ¿Quién es y a qué vino? Parte 2, el bueno, el muerto y el enfermo. Y me gustaría presentar el escenario. El libro de Marcos. ¿Por qué el libro de Marcos? A mí, ¿qué me importa el libro de Marcos? Eso debes de estar pensando. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve el libro de Marcos? Déjame te pinto un poquito el escenario de lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿A quién se le escribió este libro? ¿Y para qué se escribió este libro? Y una vez que veamos todas estas cosas, yo quiero que te preguntes, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? ¿Y cómo lo puedes aplicar ahora? Porque una cosa es entender hace 2000 años por qué se escribió, pero si lo dejas ahí, vas a salir vacío de aquí. El punto de todo esto es meditar y reflexionar. ¿A mí qué? ¿A mí cómo me sirve esto? Y este libro se dice que se escribió en Roma, allá en Italia, Roma, en los años 50, no en 1950, en los años 0050, 50 años después de la muerte de Jesucristo, después del nacimiento de Jesucristo, escriben este libro. Es uno de los evangelios. Evangelio quiere decir las buenas nuevas, buenas noticias. Es el primero de 4. En el Nuevo Testamento empieza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este libro de Marcos, San Marcos, el Evangelio de Marcos, fue el primero de los 4. Fun facts, para que tengas considerando y te puedas meter y envolver y puedas apreciar el valor que tiene este libro un poquito. Y déjame captivar un poquito más tu atención. El autor Marcos está escribiendo desde Roma a los cristianos en Roma. El cristianismo empezó en Jerusalén, en Israel, miles de kilómetros de millas aparte, ya están en otra región, están en Europa. El evangelio empezó en el Medio Oriente, allá donde está Irak, allá donde están peleando los israelitas, Gaza, los árabes, todas esas regiones, y ahora se movieron a Europa. La persona que estaba encargada de Roma, los romanos se movían por emperadores. Había el emperador Julio César, es el más conocido. ¿Quién ha visto la película de Gladiator? Había un emperador en ese entonces, Augusto se me hace. Pues ese tipo de emperador, ese tipo de reino, de imperio, de república, tenía formado Roma. El que estaba encargado, el emperador de ese entonces, se llamaba Nero, el emperador Nero. Es famoso
Y porque te lo enseñan en la historia secular, en tu escuela, en clases de historia, vas a escuchar de él, porque es el famoso emperador que quemó Roma. Nero, se me hace que hay una aplicación para quemar CDs, burning, Nero, algo así. De ahí viene. Este emperador, necesitas entender que la psicología de este vato, de esta persona en la cual se encontraban los cristianos a quienes estaba escribiendo Marcos. Para que te des una idea de quién era Nero, el encargado de Roma. Nero era una persona adoptada. El emperador que estaba antes de él lo adoptó y lo trajo bajo su cuidado y lo educó. Lo educó desde filosofía, cómo pensar, en tácticas militares, psicología, cómo mover las masas, en política. Este vato era un genio en cómo gobernar. Era una persona preparada, para eso nació, para eso le dieron propósito a su vida. Desde que era joven le dijeron, tú vas a ser emperador. En su corazón, en su mente no había compasión, no había amor maternal, ni fraternal, ni nada de lo que nosotros tenemos como cariño. Él era una persona fría y calculadora. ¿Cómo sé que era este tipo de persona? Nero se dice que usaba a los cristianos como linternas para alusar sus jardines. Este vato calculó que era mucho más barato agarrar cristianos de la calle y prenderlos, porque el cuerpo humano tiene mucha grasa y aceite y duras mucho quemado. Si tú prendes a un ser humano, quema por varios tiempos. Es como echar un leño. Si tú lo prendes, un leño prende por 2 horas. Esos quick starts fires que usas para la chimenea, te da 2 horas. Un ser humano te da un largo tiempo de luz. It's fuel, burning fuel. Porque era más barato que ir a conseguir petróleo en aquel entonces. Era muy difícil y costaba mucho y él no le importaba eso. Es más barato, dice, si vas allá afuera y tráeme unos cristianos, necesito alumbrar mi jardín. Él no tenía sentimientos. Envenenó a su hermanastro. Lo envenenó, le puso veneno, se murió. Mandó a matar a su propia madre. Este es el tipo de persona que estaba gobernando en ese entonces, en los años 50. Era una persona fría y calculadora. El caso ese de cuando quemó a Roma, la intención de quemar a Roma fue porque él quería construir una obra ingeniera civil. Quería armar un palacio, unos baños de vapor quería hacer. Era bien inteligente y él hacía cosas para hacer que Roma se viera bien bonito. Si tú vas a Phoenix, ¿cuántos han ido a Phoenix? Downtown, ¿cuántos han ido a un juego de los Diamondbacks, Suns, Cardinals? Phoenix, hay estadios inmensos. Hace como unas 2 semanas yo y Jacqueline fuimos y estábamos impactados con un estadio gigante precioso, Chase Field. Y está diseñado para mantener a los ciudadanos de esa ciudad entretenidos. Te dan algo que hacer, algo que consumir, no te enfadas. Y si no te enfadas, no te vas de la ciudad. Nero sabía todo esto y él construía obras, monumentos grandes para que la gente se sintiera orgullosa de su ciudad de Roma y no se fuera de Roma, sino se quedara en Roma, consumiera y pagaba más impuestos. Los mantenía felices, los mantenía ocupados. Él mandó a quemar Roma para hacer una de sus obras, porque no había espacio para hacerlas, y le echó la culpa a los cristianos. Ya había mucha tensión en aquel entonces con los cristianos y los romanos. Y cuando sucedió esto del fuego, al echarle la culpa a ellos, se encendió la gente, porque la gente ahí no era creyente. Estaban a miles y miles de kilómetros de Jerusalén y de Israel. Eran personas que creían en muchos dioses. Eran personas que estaban acostumbradas a ir a la guerra y conquistar a otras civilizaciones para tener esclavos, para tener más tierras, más posesiones. Roma era un gran imperio. Y los hermanos, cuando llegó el evangelio, los hermanos que estaban en ese entonces estaban viviendo bajo una presión intensa. Yo quiero que tú te empieces a poner en la posición de ellos. Cuando sientes mucha presión, que te queda un día para
para entregar una prueba, para hacer una prueba que dices, a la torre, no estudié, ya es mi último día. Yo sé que eso se siente feo, yo estuve de la edad de ustedes y yo me acuerdo haber dejado algo a lo último momento y sentir ese pánico, esa ansiedad de que con mi corazón me va a salir, yo no sé si voy a pasar, yo no sé qué va a suceder. Eso es más o menos para que te des una idea lo que ellos estaban viviendo. No se compara, por supuesto, no hay manera de nosotros comparar. Nosotros nunca hemos ido a la guerra, vivimos en un país libre, vivimos en un país donde no nos atacan físicamente. Entonces es muy difícil entender la presión de la que se encontraban. Pero sí te puedes más o menos relacionar cuando te pones en esa posición de que ustedes todos aquí tenemos responsabilidades en la escuela, con nuestra familia. Cuando desobedeces a un papá, a tu mamá, que te sientes bien gacho así, me van a torcer, me van a regañar. Yo sé que se siente como si te fueras a morir. Yo me acuerdo una vez que perdí, me compraron un monito. Lo rogué para que me lo compraran y lo perdí. No quería decirle a mis jefes, y tu monito, ahí está, bien shukis, gracias. Y lo perdí como en un día y me duró. Tenía como 10 años y no sé, me querían esconder, no quería que nadie me viera. Se siente bien feo. Ese es el tipo de presión que estaban sintiendo los hermanos. Y algo también que tenemos que considerar es que ni uno de ellos se sentían como malos. Nosotros, yo no me siento como una persona mala. Yo creo que ni uno de nosotros nos sentimos que creer en Jesús es algo malo. Todos pensamos, yo soy bueno. ¿Por qué me pasan cosas malas si soy bueno? Decimos, ¿verdad? Esos hermanos estaban pasando por un tiempo bien difícil y estoy seguro que se decían, yo soy bueno. No le hago daño a nadie con creer en Jesús, con creer en un Dios, en Jehová. Soy una persona buena. Pero si soy bueno, ¿por qué? ¿Por qué de todas maneras me usan como linternas? ¿Por qué a mi primo se lo llevaron y se lo dieron de comer a los leones en el Coliseo? Los estaban usando como alimento para los leones en el Coliseo porque era mucho más barato darle de comer un cristiano al león que ir a comprar carne, porque comían kilos y kilos de carne. Los mismos leones que usaban para que los gladiadores salieran al Coliseo a pelear, los mantenían fuertes dándoles de comer a cristianos. Era mucho más barato. Todas estas personas decían, yo soy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Empezaron a sentir a un Dios que estaba bien lejano, a un Dios que no estaba con ellos. Empezaban a dudar, ¿valdría la pena creer en Jesucristo? Que se haya muerto mi mamá, mi papá, mi primo, mi vecino, se lo llevaron, no lo encuentran desde hace una semana, ¿dónde está? Estas son las cosas que se estaban preguntando. Yo soy bueno, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Pero Jesús seguía siendo el Señor de ellos. Y eso es el punto. Es esa gente a quien Marcos le está escribiendo. Él sentía una carga sobre ellos que quería que supieran quién es Jesús y a qué vino. ¿Es Señor sobre las personas buenas, sobre los que no hacemos nada? ¿Es Señor sobre las personas muertas? ¿Es Señor sobre la enfermedad y la naturaleza? Durante el libro vamos a ver testimonio tras testimonio, versículo tras versículo, cómo Marcos presenta a Jesús como alguien que saca demonios, como alguien que calma tormentas, que camina sobre el agua, que sana paralíticos, sordomudos, los hace hablar, que reprende a las tradiciones y los fariseos, las personas que vienen, esos maestros que siempre andan nagging. No debes de hacer así, no te comportes así, no te vistas así, no te pongas aretes, no te hagas tatuajes, te vas a ir al infierno, vas a ser un burro. Esas personas Jesucristo las reprendía. Yo soy Señor sobre las tradiciones, decía, sobre el sábado, sobre el lavamiento de las manos, todas esas cosas. Y eso es lo que Marcos está presentando a esta gente que tanto lo necesitaba. A esa gente que estaba perdiendo su fe, porque estaban viendo con sus propios ojos cómo perdían la vida miles y miles de cristianos creyentes. ¿Quién es Juan Marcos?
Marcos se llamaba Juan, tenía sobrenombre Marcos. Quiero que le pongas un bookmark a Marcos en el libro de Marcos, porque vamos a ir a Hechos 12. Vamos en la Biblia, Hechos 12. Vamos a ver quién era Marcos, para apreciar un poquito más y darle vida a este libro, para que puedas ver que no es nada más otra historia, un mito. Marcos existió, dice en el libro Hechos capítulo 12, en el versículo 5, si tu Biblia tiene títulos, en la mía dice Pedro liberado de la prisión. Y en ese entonces Pedro estaba en la cárcel. Nada más te voy a resumir un poquito. Pedro estaba en la cárcel bajo Herodes. Herodes era el rey encargado de la región en Jerusalén. Ahorita estamos en Jerusalén, ya no estamos en Roma. Estamos en Jerusalén y están platicando una historia de cuando Pedro es encarcelado por estar predicando también. Herodes lo encarcela. Herodes, para que te des una idea ahora de este varón que no era judío, fue el que decapitó a Juan el Bautista, primo de Jesús. Le quitó la cabeza porque una mujer se lo pidió. Vio a una mujer bailar y le dijo, bailas bien bonito, pídeme lo que quieras, le dijo. Quiero que le cortes la cabeza a Juan. Juan era una persona tan importante que Herodes no se atrevía a hacerle daño. Aunque no era creyente, no se atrevía. Era un gran profeta Juan el Bautista, primo de Jesús. Y Herodes lo mandó a decapitar. Entonces, bajo esta persona loca, Pedro ahora se encuentra. Y todos están muriéndose de temor, están orando todos, están todos así como estamos ahorita y están orando, Señor, libera a Pedro de la cárcel, de las manos de Herodes, sabemos lo que es capaz este hombre loco, le cortó la cabeza a Juan, que no le pase lo mismo a Pedro, ¿me entiendes? Están todos intercediendo por Pedro. Y aquí en el capítulo 12, del 5 al 14, al 13, dice que un ángel del Señor vino y despertó a Pedro a medianoche y le dijo, levántate. Le quitó sus esposas que tenía, las cadenas, los soltó, lo liberó, durmió a todos los centuriones, a todos los soldados romanos que estaban cuidando la cárcel, el calabozo, y empezó a abrir las puertas. Y Pedro salió caminando y él dice la Biblia que él pensaba que era un sueño hasta que salió a la calle. Se dio cuenta que el ángel se fue y se quedó. Oye, que estoy afuera, dice, yo pensé que estaba soñando, pero no. Y el primer lugar a donde fue a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Entonces, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está el nombre de Marcos. Ese Juan, sobrenombre Marcos, es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y también considera esto, Pedro fue a la casa de la mamá de Marcos, para que te des una idea de la relación íntima que tenía Marcos y Pedro, porque el Evangelio de Marcos son las predicaciones y muchas pláticas que Marcos escuchó a Pedro hablar. Marcos no andaba con Jesucristo, Pedro sí era uno de sus 12 discípulos, pero Marcos le tocó crecer mucho con Pedro. Y para que te des una idea de qué relación tenían, dice la Biblia que Pedro se fue a la casa de su mamá. Quiere decir que eran alguien cercano. Entonces, en el versículo 12-25, ahí mismo, en el 25, si nos vamos más adelante, vuelven a nombrar a Marcos. Ahora lo nombran bajo Bernabé y Saulo. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé era un misionero de la iglesia, era amigo de Pablo y era primo de Juan Marcos. Dice que se lo llevó con ellos en sus aventuras misioneras fuera de Jerusalén. Estos varones, Pablo y Bernabé, iban y hablaban con la gente que no era judía. Se salieron de Jerusalén para llevar el evangelio a los gentiles, a la gente que no tenía
de trasfondo judío, no hablaba arameo ni hebreo como ellos, no sabían las tradiciones, entonces andaban recorriendo las regiones y Juan Marcos andaba con ellos aprendiendo y escuchando y viendo lo que estaba sucediendo. Más adelante, ahora vámonos al capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 37, vuelven a nombrar, dice, desacuerdo en torno a Juan Marcos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Otra vez dice que hubo broncas entre Pablo y Bernabé por la culpa de Marcos. El mismo Marcos que escribió el Evangelio hizo que Pablo y Bernabé se separaran y se pelearan. Tal vez por eso también había tan buena relación entre Pedro y Marcos, porque Pedro también había caído y había sido restaurado cuando negó a Jesús. Pedro negó a Jesús y él sabía lo que se sentía quedar mal, como Marcos también había sentido. Se sintió horrible que se pelearan Pablo y Pedro, por su culpa se separaron, pero fue restaurado. Más adelante, en Colosenses 4:10, vuelven a nombrar a Marcos. Nada más te estoy dando la evidencia que debes de considerar de la existencia de Marcos. Marcos fue una persona, no es un mito, y aquí lo mencionan en varios libros, ahora lo están mencionando en Colosenses. Es una carta que Pablo escribió a una ciudad, a una región que se llamaba Colosenses, algo así, y está despidiendo su carta, y dice en el versículo 10 del capítulo 4, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidlo. Vuelve a nombrar a Marcos, ya hubo paces, restaurado, todo bien, ahí vuelve a salir Marcos, y una última evidencia en Primera de Pedro. Aquí está lo que escribió Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, Pedro menciona a Marcos, dice, la iglesia que está en Babilonia. Babilonia representa ciudades grandes. Probablemente ya no existía para ese entonces, probablemente Babilonia se está refiriendo a Roma. Pedro le dice, a la iglesia que está en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro se refería a Marcos como su hijo. Y lo que vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, lo que estamos estudiando, son las predicaciones de Pedro. Pedro fue un gran discípulo de Jesús, fue la roca sobre la que se construyó la iglesia, algo así le nombró Jesús a Pedro, y Marcos estuvo con él y lo escuchaba, andaba con él para dónde, para arriba y para abajo, y escuchaba, y se presenta la oportunidad. A Marcos se le presenta la oportunidad de escribirle a los cristianos en Roma que estaban bajo persecución, y les escribe apasionadamente y con amor las cosas que había escuchado de Pedro. Pedro tenía un estilo muy sencillo de predicar, donde presentaba a Jesucristo como el Hijo de Dios y luego presentaba el por qué Jesús había venido, para causar que tú te arrepintieras y aceptaras, ¿me entiendes? Entonces Marcos copia su estilo de predicar, presenta en su libro como quién es Jesús por medio de los milagros que hizo, el Hijo de Dios, y luego presenta el por qué vino. Bueno, pues si Dios vino, dice, piensa esto, nada más. Dice, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Estamos diciendo que Marcos se dedica tiempo a presentar quién es Jesús. Ya te convence, vamos a decir que tú estás convencido que Jesús es Dios, porque Marcos te pone milagro tras milagro y no cabe duda
que Jesús es Dios, ¿verdad? Tú dijiste, bueno, pues sí es cierto, la torre, no puedo decir nada. No hay ningún argumento que pueda poner si es cierto, Jesús es Dios. Pero ¿qué demonios hacía Dios mismo aquí en la tierra? Esa es tu segunda, por lógica, esa es tu segunda pregunta que debes de hacerte. Ok, Jesús era Dios, pero ¿qué hacía Jesús aquí? ¿Por qué Dios, el creador del universo, vino a la tierra, vino a este mundo? Y eso es la segunda parte del libro de Marcos. Te explica por qué vino Jesús. Te dice, vino a morir por tus pecados para que tuvieras vida eterna. Es algo sencillo, es algo bien suave porque puedes entender y apreciar fácilmente el Evangelio. Entonces, volviendo al libro de Marcos, de regreso, vimos que Alberto nos presentó la primera parte y ya se me está acabando el tiempo, pero quiero presentarles, a mí me tocó presentar el capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos, 5, 6 y 7. Se los voy a resumir bien fácil. Ojalá que con esta plática que estamos teniendo, tú te estés emocionando y tú vayas a tu casa y leas por ti mismo de lo que te estoy hablando. Porque hay mucha información para dártela en media hora, 40 minutos. No quiero aburrirte con mucha información, pero sí quiero animarte y a empujarte y que te animes, that you get excited for this book, because this book is going to present who Jesus is in a simple way. Es el más cortito de los 4 evangelios, es el más cortito porque Marcos no quería enfadarte con cosas de la historia de los judíos, ni era un libro de teología. Era un libro cortito porque había una urgencia de hablar sobre Cristo. ¿Quién es Cristo y a qué vino? No quería molestarte con los detalles porque a las personas que se le escribió eran personas que estaban en Roma y no sabían nada de Jerusalén. Ellos no sabían absolutamente nada de los judíos, ni quién era David, ni quién era Abraham, ni quién era Elías, nada de eso. Es más, cuando se llega a mencionar una tradición judía, Marcos la explica, porque él sabía que la gente que lo iba a estar leyendo iba a decir, el lavamiento de las manos, pues, ¿qué es eso? Y explica un poquito, no, pues es que estos vatos creían en lavarse las manos un montón antes de comer. Tú, órale, ok. Y seguían leyendo, ¿me entiendes? Pero en lo poco que mencionan de las tradiciones judías, Marcos se toma el tiempo de explicar un poquito porque sabía que la gente que lo iba a estar leyendo, tal vez como nosotros, necesitábamos un poquito de explicación sobre lo que está pasando. Y en el capítulo 5 habla de... Voy a brincar todas estas notas y vamos al 5. En el 5 está bien sencillo. Hay 3 historias. En el capítulo 5 hay 3 historias. Un endemoniado, una mujer enferma y una niña muerta. 3 historias. La primera historia bien sencilla. Dice que Jesús llega con sus discípulos en una barca a Getsemaní, o ¿cómo se llamaba? No, Getsemaní no. A Gadara. Y se le acerca un gadareno de Gadara. Era de una región que también no estaba en Jerusalén. Fíjense la conexión que hay aquí. Están escribiéndole a gente que está en Roma, no está en Jerusalén. Y Marcos, inteligentemente, presenta historias sobre milagros que Jesús hizo a gente que no estaban en Jerusalén tampoco, para que se identificaran y dijeran, bueno, no tengo que ser judío ni estar en Jerusalén para que me sucedan milagros. Marcos le muestra, mira, Jesús se fue a Decápolis, a una región de Decápolis, eran muchas ciudades de Decápolis, como un estado, y fue a Gadara. Y se le acercó un endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros, en las tumbas. ¿Quién ha ido al cementerio que está allá en la Western? Ahí vivía este vato. Dice la Biblia que él vivía en el cementerio y se cortaba con piedras, se cortaba. Y dice que la gente lo quería agarrar y amarrarlo y él rompía las cadenas. Estaba endemoniado, andaba bichi, dice que andaba corriendo bichi, tirando estiércol a la gente. Molestaba, estaba loco. Y cuando vio a Jesús,
cuando vio a Jesús, dice que se tiró a sus pies. Y en el versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este es un demonio, unos demonios. Dice la Biblia que tenía una legión de demonios este varón adentro. Una legión son miles. Es para describir un ejército, una legión, son muchos, son más de 1000 personas. Dice que tenía una legión de demonios adentro de él. Y estos cuando vieron a Jesús lo reconocieron y le dijeron, ¿qué traes con nosotros? Ya llegó el día del juicio. Pensaban que ya ha llegado el día del juicio y que los iba a mandar al infierno. Dice, no nos saques de aquí, dice, mándanos a esos cerdos. Dice la Biblia que había unos cerdos. Dice, no nos mandes al infierno todavía no ha llegado el tiempo. Los demonios reconocieron a Jesús. Y Jesús dice que los sacó, les dio órdenes de que salieran. Y Juan Marcos presenta esta historia inteligentemente para que la persona que dice, mira, ni siquiera es judío, ni siquiera está en Jerusalén, y aún recibe un milagro, el Señor lo salva. ¿Entiendes? ¿Ves la conexión que hay ahí de Marcos, cómo inteligentemente está escribiéndole a unas personas que están lejos? Tú y yo no somos judíos. Tú y yo no hemos ni... ¿Quién ha ido a Jerusalén? A Israel. Nadie. Nadie hemos ido, dude. Ni sabemos qué onda para allá. Y Marcos escribe, se toma el tiempo de escribir sobre personas que no eran judías, que no eran, que no vivían en Jerusalén, estaban apartadas. Y aún así dice, Jesús es Señor sobre ti. Aún así Jesús tiene misericordia de ti y te puede sacar un demonio. En la siguiente historia, era una mujer que dice la Biblia que tenía 12 años enferma. Dice la Biblia que se había gastado todo lo que tenía en medicinas y médicos, y en echarse el huevo y la carta y todo lo que se podía imaginar, tomar agua mágica. Esta señora estaba desesperada, vato. 12 años enferma. ¿Cuántos han tenido resfriado una semana? Esta mujer tenía 12 años enferma. 12 años, estaba débil, estaba harta de estar enferma, ya no quería estar enferma, quería estar fuerte, quería estar casada, tener hijos, tener una vida, irse al mercado a comprar. No podía, estaba enferma, 12 años. Dice la Biblia que escuchó de Jesús y fue y se le acercó y dijo, si tan solo, dice, este vato no me va a hacer caso, yo soy una mujer enferma. Pero si tan solo le toco la ropa, dice, a lo mejor y me sano. Dice la Biblia que cuando la muchacha la señora esta tentó el manto de Jesús, poder salió de Jesús y había gente rodeándolo. Dice que él se detuvo y dijo, ¿quién me tentó? Y los discípulos dijeron, ¿cómo que quién te tentó? Hay una multitud aquí que estás hablando, todo el mundo te está tentando. No, alguien me tentó con fe, dice. Y era una mujer que se había sanado. Instantáneamente dice que cesó, le sangraba constantemente a esta mujer de sus partes. Sangrando, la regla, 12 años sin parar, pérdida de sangre, débil. Imagínate esta mujer, ¿cómo se llama cuando tienes falta de hierro? Que tienes anemia, toda anémica la mujer, débil, dude. Instantáneamente cesó, dice, la sangre, así machín. Entonces, la siguiente historia en el 5, dice que llegó un jefe de la sinagoga, una persona encargada, un anciano, una persona que creía y conocía de lo que es las tradiciones, y le dijo, Señor, mi hija ha muerto, dice, mi hija está enferma, ven y sánala. Y cuando Jesús iba caminando, llegaron las personas de su casa y le dijo, ya no lo molestes, ya se murió tu hija, ya déjalo, dice, ya, olvídalo, ni modo. Y Jesús, dice la Biblia, que le dijo, no te preocupes, dice, tú ten fe, cree, dice, vamos. Y llegó a su cuarto, oró por ella y la niña se levantó. La niña se levantó. Es Señor sobre la enfermedad, es Señor sobre lo sobrenatural. Los demonios son sobrenaturales, nosotros no los podemos ver, pero la Biblia dice que existen. Jesucristo es Señor sobre lo sobrenatural. Jesucristo es Señor sobre la enfermedad. 12 años, vato. 12 años. En momento que empieces a sentir resfriado, ponte en oración. Pide que los hermanos oren por ti. Créele para que te sanes, dice. Sobre la muerte.
los hermanos estaban pasando persecución, los estaban matando. Marcos inteligentemente les dice, no te preocupes, Jesús levanta a los muertos, dice, hay esperanza en Jesús. Un libro bien interesante el de Marcos. Neta que yo te empujo a que lo leas, te lo recomiendo bien machín, tu fe va a crecer, tu intimidad con Jesús, vas a llegar a conocer quién es Jesús y lo que puede hacer Jesús en el libro de Marcos. Y está cortito, no hay muchas vueltas que darle, es fácil, no hay mucho acertijo que descifrar en el libro de Marcos. Es sencillo porque estaba escrito para gente de obrera, para gente común como tú y yo. No era escrita para filósofos, no era escrita para los maestros, era para la gente diaria, dice la Biblia que está escrita. Dicen los que conocen, dice que este libro está escrito para la gente común como tú y yo, trabajadora, dice, del mercado. Y más rápido moviéndonos, ¿están conmigo todavía? ¿Quieren más o le cortamos? Tengo otra historia bien machín. La neta, una historia bien chukis. Pero ya le podemos cortar y oramos y nos vamos. Mira, en el 6, dice esta serie que estamos haciendo, se llama ¿Quién es y a qué vino? ¿Quién es Jesús? Y en el 6, en el primer capítulo, en la primera sección, del 1 al 6, dice Jesús que se fue a su pueblo. Jesús andaba allá en Tucson predicando, ¿no? Aventándose sus buenas nuevas, sanando gente. Y se vino a Nogales, dice, vamos para Nogales a ver a mi mamá. Pues vamos, dice, y se llevaron a todos. Y llegó a Nogales, dice que llegó a Nazaret, era de Nazaret él. Y se fue a la sinagoga un sábado, los sábados no trabajaban, y vamos a la sinagoga, que era la iglesia, y dice que enseñaba él con autoridad. Y la gente decía, bueno, este vato, ¿qué onda? ¿Quién es? Decían. Y yo quiero que examines y medites en esto, porque la gente en esta sección de la Biblia decía, bueno, ¿qué no es Jesús el de Nazaret? ¿Qué no es este Jesús el hijo de María y José, el hermano de Jacobo? Ahí dice, en esta sección dice, ¿qué no es el carpintero este vato? Porque un carpintero nos está hablando con estas enseñanzas, un carpintero, vato. El hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón y sus hermanas que no están aquí con nosotros, dicen. Toda la familia nombraron ahí, a toda la familia. Pero las personas de su propio pueblo decían, este vato no es Dios, este vato no es eso, es un carpintero. Ahí está su mamá, ahí está haciendo tortillas ahorita, acabo de pasar por ahí. ¿Entiendes? Y yo quiero que tú empieces a pensar, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús cuando tú le hablas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es un maestro, es una leyenda nomás de que ha pasado tanto tiempo que ya no está con nosotros. Es un profeta nada más, un gran maestro. Los musulmanes dicen que es un profeta nada más. Los testigos de Jehová dicen que nada más es un profeta, un ángel de Dios. Hay mucha gente en nuestra comunidad que no saben quién es Jesús, que tienen una identidad equivocada de Jesús. Yo quiero que te preguntes a ti mismo, ahorita que está el Espíritu Santo aquí con nosotros, y pregúntale, ¿quién es Jesús? Que te revele la verdadera identidad de Jesús, el que hace milagros, el Hijo de Dios. Más adelante, en este mismo capítulo, vuelven a preguntarle, las historias de Jesús empiezan a multiplicar ahí en el mismo capítulo, y Herodes, hablando de Herodes, el que tenía captivo a Pedro, sí, empiezan a llegarle. Jesús se hizo tan famoso que sus historias empezaron a llegar con las gentes altas. Herodes era presidente Obama. Este vato le llamó la atención hasta el presidente, así ya estaba National News, este vato estaba en todos los noticieros, todo el mundo estaba hablando de él. Y Herodes escuchó, bueno, ¿quién es este vato? Dice. Y le preguntó a su gente, dice, es el Juan el Bautista, el que mataste, volvió a nacer, dice, viene por ti a jalarte las orejas, jalarte los pies. Otros decían, es Elías.
Elías, un gran profeta de hace 1000 años también. Otros decían, es un profeta de Dios, pero no sabían que era hijo de Dios, no podían entender eso. Y siguiendo en este capítulo más adelante, dice que hizo otro milagro, multiplicó los panes y los peces. ¿Y por qué Marcos demuestra que multiplica panes y peces? Otra vez está revelando la soberanía de Jesús en tus necesidades. El pan y el pez representa comida, representa algo que necesitas para sobrevivir. Y Jesús dice, te puede dar. Dice que tenían 5 peces y había 5,000 personas y no tenían que darles de comer. Y Jesús, 5 panes, 2 peces, algo así, y los multiplicó y sobraron 12 canastas después de que comieron 5,000 hombres. Juntaron 12 canastas. Entonces, puedes leerlo en el capítulo 6 y en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 6, la última historia dice que era tan famoso Jesús que le llevaban a los enfermos para que nada más le tocaran su ropa para que fueran sanados. Y también camina sobre el agua, o sea, más, por si era poco, caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque es Dios sobre lo sobrenatural, los demonios, es Dios sobre la enfermedad, sobre la muerte, y es Dios sobre la naturaleza también. También Él camina sobre el agua, también Él calma tormentas. ¿Qué más puede hacer Jesús? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cómo Marcos está animando a las personas que estaban en Roma, todos torturados y asustados y espantados, y les dice, este vato saca demonios, levanta muertos y camina sobre el agua también, si quieres? ¿Entiendes? Es un libro que para animarte, es un libro para levantarte. Y en el capítulo 7, ya para cerrar, ya vamos a terminar. Ya es lo último nada más. En el capítulo 7 es una historia, pues escribí 1, 2, hay 3 historias. Hay 3 historias muy claves en este capítulo 7 de aquí se va a cerrar, llega a su mitad. Hay 16 capítulos en el libro de Marcos, 16, se divide en 2 mitades, del 1 al 8 y de la mitad del 8 en adelante cambia. Del 1 al 8 estaba presentando Marcos a Jesús como el Hijo de Dios. Y luego después de este capítulo, en el 8, va a empezar a predicar Jesús de a qué vine. Dice, vine a padecer mucho por ustedes. Dice, vine a morir por ustedes, por sus pecados. Y ya empieza a cambiar, ¿no?, la cosa para que tú puedas agarrar, bueno, pues yo sé que es Dios, pero ¿a qué vino? A que puedas agarrar una aplicación, algo práctico. ¿A ti de qué te sirve que Dios haya venido? ¿Entiendes? Y en el capítulo 7 hay 3 historias. Una es un enfrentamiento que Jesús tiene con los fariseos. Los fariseos eran los judíos, los meros, los que guardaban las leyes, los escribas, los que escribían. Si tú querías una copia de las escrituras, tú tenías que tener mucho dinero, ir a Jerusalén y pagarle a un escriba. Se me hace que la palabra viene de escribir, ¿no? Está bien cercana. Pero estos vatos eran gentes especializadas que estudiaban para escribir. Nada más ellos podían copiar los libros viejos, antiguos de los judíos y hacer copias. Y si tú te lo podías llevar, les pagabas y te lo llevabas y estudiabas y te podías hacer hasta judío, ¿no? Y este vato, lo enfrentan a Jesús porque ven a sus discípulos que están comiendo sin lavarse las manos. Y esto es lo que les decía, que cómo Marcos se toma el tiempo de explicarte un poquito sobre las tradiciones, porque él sabía que los que iban a estar leyendo, nosotros no éramos judíos y necesitábamos un poquito de explicación. Y Marcos explica, dice que lo reprendieron porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y en el 7 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y si van a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces ahí te explica que los judíos, cuando van al mercado, si van y hacen algo y no se bañan, estos otros eran clean freaks, andan con el Germex, ¿cómo se llama esa cosa? El hand sanitizer, como freaks ahí, para todo. Todo lo que hacían, no les podía salir un sudor porque, ya me tengo que bañar, un shower, y no me tientes, nada, ando apestoso.
¿entiendes? Eran bien, I don't know, they're weird. Pero Jesús, bien, ok, ya nos presentó Marcos milagros. Dice Marcos, Jesús hace milagros. Pero luego aquí, en este enfrentamiento con los maestros, también dice, pero también es inteligente. O sea, no hizo un milagro, pero los enfrentó y con lógica los hizo ver que está mal lo que piensas, dice. Está mal, dice, porque tú quieres hacer más grande tus tradiciones y tus gustos que los mandamientos de Dios, dice. Lo impuro, dice, no viene de afuera hacia adentro, dice, lo impuro viene de adentro hacia afuera. Del corazón, dice, salen los homicidios, del corazón sale la lascivia, del corazón sale la envidia, los asesinatos, todas las cosas malas que hace el hombre, dice, no vienen de afuera hacia adentro, salen de aquí, dice. Ese tienes que lavarte, dice. Bien trucha, bien inteligente. Jesús es Señor sobre la inteligencia, sobre la lógica, sobre el razonamiento. ¿Qué más quieres? Más adelante, una mujer gentil muestra su fe. Una mujer gentil, otra vez, no era judía. Una mujer gentil dice que se acerca a Jesús y estaban comiendo y dice, Señor, necesito, no me acuerdo su petición específica. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le estaba pidiendo que sanara. Qué loco, ¿no? Todos los endemoniados estaban fuera de Jerusalén. En el Viejo Testamento no menciona ni un demonio, pero estos vatos de aquí vienen endemoniados, trucha. Y neta, pero Jesús es Señor, Jesús manda. Y le dice, Jesús dice, era griega y siro no sé qué, pero el caso es que ella no era ni judía ni nada. Y le dice, Señor, saca el demonio de mi hija. Dice, no me molestes, dice, porque yo he venido a darle de comer a los hijos de Dios, dice, a darle vida a los hijos de Dios. A los judíos, pues. Y la mujer le contesta, le dice, sí, dice, pero hasta los perros comen de las migajas que se caen de la ¿cuánto se les ha caído la comida? Así que vas a comer y pracas y chale, se te antojó, ¿verdad? Se te antojó, dices, no. ¿A quién se le antojó? Y ya se te cayó, ¿no? Acá. Dice la mujer bien trucha, dice, de eso que se cae, dice, los perros comen de eso también. Y dice que Jesús le dijo, por contestar así, dice, por aferrarte a tu fe, vete a tu casa, tu hija ya no está endemoniada, le dijo. Pum, otra vez. No tienes que estar en Jerusalén y Jesús tiene que estar ahí físicamente presente para que suceda un milagro. Le está hablando a los romanos que estaban pasando, nos está hablando a nosotros que hemos pasado 2000 años, que no somos ni judíos. Jesús está con nosotros, Jesús hace milagros sobrenaturales en la naturaleza, cerca y lejos, y de día y de noche, y por hambre, y por enfermos, y por muertos, y por tormentas, y por demonios, y por tu escuela, y por tu futuro, y por tus papás, y por tu primo, y por esta iglesia, por tu ciudad, por lo que quieras. Jesús es Señor de todo el mundo. En Colosenses dice, Jesús es el primogénito de la creación. Todo fue creado para Él y por Él, dice, para que a Él le den toda la gloria. Dice que lo invisible y lo visible, Él lo manda. Él es Señor sobre todas las cosas en este mundo, todas las cosas que están fuera de este mundo, todas las cosas que tus ojos pueden ver y tus ojos no pueden ver. Jesús las gobierna, por eso lo hizo Dios y por eso vino a nosotros, para que tengamos esperanza. Ese es el Jesús que vas a leer en Marcos. Yo quiero que cierres tus ojos. Ya estuvo bueno de esto. Vamos a